obviamente esa fue la inundación que sucedió hace 12,000 años. La catástrofe que es el diluvio universal que existe en Mesopotamia y existen las crónicas de Nínive y de Ur de Caldea y todo eso, en Corsabad, o sea, ahí están, en las primeras tabletas elamitas de Sumeria existen las epopeyas y las grandes inundaciones. En la Biblia hablan de Noé y la barca que sobrevivió a 40 días y 40 noches de lluvia, que se posó en el monte Ararat, cumbre elevadísima de Asia, dicen. Entonces, parece ser que el arca de Noé encalló en el monte Ararat, que lo primero que a la hora que se bajó el agua, pues, salió. Hay otra historia que se llama Las Crónicas de la Civilización Adámica, en las cuales Noé Pastro, el nombre es muy sugestivo, Noé Pastro, se subió en una gran balsa con toda su corte y con su hija y con sus esclavos y con todo el mundo, sabiendo que se iba a hundir la Atlántida, y se fue hacia el país de Shior, que es ahora Egipto, por el río de Censor. Fíjense qué interesante. Entonces, Noé Pastro, pues es Noé, y fundó la civilización adámica de Adamú y Evana. O sea, ¿a quién le suena? Adamú y Evana, Adán y Eva. Entonces nosotros somos hijos de la civilización adámica a través de estos dos personajes que nos narran los orígenes de la civilización adámica, y que ellos visitaron las pirámides de Egipto, están en las crónicas, las visitaron y eran templos iniciáticos que los utilizaban los grandes sacerdotes de otras épocas. Ya estaban en ruinas hace 12,000 años. Quiere decir que las hicieron hace 24,000 años, los atlantes que llegaron a Egipto, y fueron repoblados por la civilización adámica, por Noé Pastro, Adamú y Evana, cuando se hundió la Atlántida. Y desapareció esa civilización, y otra vez en el año 3000 antes de Cristo empezó la primer dinastía egipcia, pero ya es del periodo histórico en el que vivimos ahorita. Una constelación nueva. ¿Qué es la constelación de Acuario? Si me explico. El signo de Acuario. Y todo el mundo lee Peace and Love y la era de Acuario. Pues sí, estamos en la era de Acuario. Si me explico, la era de Piscis, que fueron los 2500, 2400 años anteriores, ya pasó. Era un Kali Yuga, una etapa nocturna del ser humano. La era de Acuario es una etapa diurna, una etapa positiva. Y se conoce como Xochapilco. Es la cuna donde nace la civilización de todo el país y de Mesoamérica. Xochapilco significa lugar de la mujer noble. Aquí se encontró una figurilla de 1 centímetro por 3 de alto que representa la fertilidad de la mujer. Aquí también se encontró un plato donde tiene 2 peces. Estamos a punto de cambiar de vegetación a algo árido, precisamente porque todo esto era parte del lago y todavía aumentaba el lago hacia la parte alta del Cerro del Elefante, Tepiololi. Después construyeron un centro ceremonial, a pesar de que era sencillo y todo, pero es el principio de la teocracia en México, porque allí apareció por primera vez el chamán, que era el que tenía poderes sobrenaturales, y en sus campos que empezaron el cultivo, enterraban figuritas de mujeres, que es el símbolo de la fertilidad. Pacoya. Aquí tenemos un centro ceremonial de los primeros de Mesoamérica. Esta construcción se hizo en 3 fases, desde 1800 antes de Cristo, imagínense, hasta 400 años antes de Cristo. Tiene orígenes olmecas y está orientada de tal manera que cuando la descubrieron, principalmente el arqueólogo Piña Chan, cuando hicieron las excavaciones, empezaron a ver y descubrieron aquí, encontraron varios tepetates y de ahí vieron un montículo. Este montículo estaba orientado hacia la barranca del Cerro del Tepiololi. Aquí nos encontramos en el primer nivel, la primera fase que fue elaborada más o menos en 1800 antes de Cristo. Lo que llama la atención que acá en las tumbas tenemos 2 rectángulos, uno pequeño, otro más grande, donde fueron halladas algunos telares vegetales y algunas vasijas y algunos restos. Entonces aquí era el centro ceremonial, principalmente
Tlapacoya viene del náhuatl, el lugar donde se lava, y estamos al pie del cañón de la barranca del Cerro del Tepiolali. Efectivamente, aquí había agua. Juntan los dos cerros, se forma una cuenca, se forma el agua, se une la deidad y la tierra, se une el agua con el ser humano. Cuando llovía, corría el agua, se iba directamente al lago de Chalco. Entonces, para ellos el agua es sagrada. Del Cerro del Elefante, parte del Cerro del Tepiolali. Estas tres cruces pintadas de azul representan el agua. El agua es el encuentro que había entre nuestros ancestros. En la parte de abajo venían a hacer las ceremonias y aún se queda reflejado las cruces, el encuentro de la tierra con lo divino. Nuestros antepasados cuidaban, veneraban mucho esta parte de la naturaleza con los cerros, porque era el contacto de lo terrenal con lo divino. Y ahí podemos ver cómo siempre el agua ha sido fundamental. De aquí se llevaban el agua dulce, ya que sabemos que el lago de Texcoco era agua salada. Este cerro tiene una característica, porque es muy permeable debido a cómo está conformado. Su piedra de cantera rosa permite la permeabilidad muy rápido del agua. Se han hecho estudios del agua y esta agua está muy rica en minerales. Ahora imagínense, siglos atrás, cómo era esta agua llena de energía, de vitamina. Por eso Tlapacoya es lugar donde se lava el corazón, se purifica uno. Vamos a ir contando 13 niveles. Una de las hipótesis nos indica que era un centro agrícola. La circunferencia de la periferia tiene 100 metros exactamente de diámetro. Al ir subiendo, vamos a ir pequeños montecitos. Otra hipótesis es que ahorita que lleguemos al centro, se va a ver hacia el oriente el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, donde cargaban combustible, nos narran los abuelos, los nativos, y llegaban aquí al centro, por eso se marcaron estos 13 círculos, y de ahí despegaban hacia el cielo, hacia el universo. Y otra hipótesis que se acerca más a la realidad, que este era un centro astronómico. ¿Por qué? Porque se puede apreciar varias partes de la cuenca de México, y aparte tiene una visibilidad hacia otras civilizaciones que se asentaron. Como vamos subiendo, son 13 círculos. Podemos ver el diámetro. Aquí estamos, la parte más alta, si ustedes pueden ver. Ellos sabían cómo ubicarse, de acuerdo a los conocimientos astronómicos que tenían, porque también hay que pensar todo lo que sabían sobre la agricultura. El calendario de que les daba la idea de cuándo debían sembrar, cuánto debían recoger la cosecha. Y sabían los tiempos en que iba a llover, los tiempos del granizo y todo para salvar su cosecha. Nos dirigimos hacia la parte sur, donde aún podemos apreciar parte del lago de Chalco y de Xochimilco. Esos 5 lagos donde se unían Chalco, Xochimilco, Texcoco, que es el más profundo, Jaltocan y Zumpango. Tlapacoya tiene mucho arraigo de la cultura olmeca. Y